En el partido no hay otro problema que el relativo a la designación de los compañeros en los cargos del gobierno. En el exterior, por ejemplo, los miembros del partido no han sido tomados en cuenta. Esa es la realidad. Y ese es un verdadero problema que tenemos y que debe corregirse. Y aquí en el territorio nacional, por igual, yo pienso que probablemente ni siquiera el 10% de los cargos públicos están ocupados por PRMistas. Buenas noches, amigos de Telemicro, que nos siguen aquí en Desafío. Ya tenemos aquí con nosotros al doctor Eddie Olivares. Como ustedes saben, es una persona especializada en diversos temas de nuestra judicatura y otros asuntos de interés nacional, como son los municipales, como es también el desarrollo social del país. Por eso les pedimos que esperen breve aquí esta conversación con una persona con la cual vamos a hablar de temas de actualidad y de temas que sabemos que son del interés suyo. En breve aquí con Eddie Olivares. Aquí estamos para Telemicro Internacional y Digital 15 con el doctor Eddie Olivares. Como ustedes saben, es un profesional de una vasta formación y una amplia experiencia. Es de conocimiento público de que ha laborado en diversas áreas del quehacer de nuestro país. Por eso me va a permitir, para poder hacer un resumen de su larga trayectoria como profesional, un resumen de lo que ha sido y es el doctor Eddie Olivares. Ustedes saben que es abogado, que es especializado en Derecho Constitucional y Electoral, también en Derechos Fundamentales, en el Derecho Penal. Fue titular de la Junta Central Electoral de 2006 a 2010. Es miembro actualmente de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Es egresado de la UAS. Ha estudiado ya estudios de posgrado y maestría en diversas universidades como Derechos Fundamentales en España y Constitucional, igual que aquí en nuestra Ucamaima, Derecho Constitucional, en la propia UAS, donde se había formado inicialmente, también estudió Derecho Penal. Fue el primer procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo. Hay que decir que yo que le he dado seguimiento y le di seguimiento a ese ejercicio que tuvo, se destacó por la prevención del delito y lo que fue en cierta medida la reducción de la delincuencia que tanto ha afectado a esa demarcación. En su gestión fue el primero de los procuradores fiscales de una demarcación tan grande que hizo una rendición de cuentas al terminar su gestión, muy importante porque muchas veces son de los reclamos que se hacen a los funcionarios cuando salen. También debo señalar que en el Código Procesal Penal actual tuvo su contribución y al mismo tiempo pudo captar lo que era experiencia extranjera y después llevar experiencias hacia el extranjero. Eddie Olivares también elaboró en el ayuntamiento cuando era del Gran Santo Domingo, es decir, de lo que es hoy el actual Distrito Nacional y también los ayuntamientos que representan la provincia de Santo Domingo. Cuando era el Gran Santo Domingo, era el secretario, una posición fundamental, ejecutiva, de ese ayuntamiento. Debo decir también que ha participado como observador, y yo diría contribuyendo, en los procesos electorales de diversos países de América Latina, Estados Unidos y otras naciones. Por su labor ha sido reconocido por diversas entidades, el Poder Ejecutivo,
con el mérito civil del Poder Ejecutivo. También fue reconocido en el propio Ayuntamiento de Santo Domingo, en esa última gran sala capitular del Gran Santo Domingo, es decir, de la provincia de Santo Domingo y del distrito. Hay que decir que también los ayuntamientos, ya estando de aquel lado siendo aprobado el fiscal, también lo reconoció, igual que su entidad, el Colegio de Abogados, entre otras organizaciones, vamos a decir, barriales, sociales del país. Es articulista también permanente de medios importantes. De manera que vamos a dejarlo ahí porque venimos a hablar y ya la gente conoce a Eddie Olivares. Pero antes de arrancar, yo quiero darle este brochure. Ustedes saben que el desafío tuvo 12 años siendo los domingos y ya tenemos un año y pico estando ya diariamente. Aquí estamos nosotros, diría yo como 8 años antes, más jóvenes. Sí. Aquí está el doctor Olivares y aquí tenemos la portada que está arriba, nuestro gran amigo, nuestro amigo común, el expresidente Hipólito Mejía, así es, que ya también tuvo en este programa ya de la etapa de diario. Esta etapa de diario tuvo ella, nuestro gran amigo. Sí, bueno, yo aprovecho, muy bonito el brochure, muchas gracias. Sí. Aprovecho para felicitarlo a un amigo tan querido. Sí, eso es mucho. En esta etapa tan importante. La primera etapa, que era domingo, yo fui de los primeros invitados. Creo que estuvo en el tercer o cuarto domingo del programa. Y bueno, en esta etapa no había estado. Entonces, hacer un programa semanal es un gran desafío. Pero luego, superar el desafío del programa semanal y entonces hacerlo diario. No es fácil. No, es una cosa que solo un hombre persistente como usted. Y tener gente así con la capacidad y las condiciones suyas no es tan fácil porque ahora mismo que tenemos una sociedad mucho más compleja que lo que era, hay que tratar de aportar con personas que tengan... Gracias, yo lo felicito por ese gran trabajo. Bueno, yo pienso que tenemos muchos temas, pero hay un tema que podríamos comenzar por ahí, si usted lo cree conveniente, y es el asunto del Código Penal. Y quiero comenzar por ahí porque dentro de las tantas especialidades que usted tiene en su formación y en la práctica también, porque trabajó en el Código Procesal, está eso. Hemos tenido un código que se llegó a aprobar y fue devuelto, que no tenía las llamadas causales, y se habla de referéndum y de esto. ¿Qué usted cree de eso que está ahí? ¿Sería posible hacer referéndum? ¿O cómo ve la situación del código nuestro? Bueno, el código, sin lugar a dudas, ha permanecido sin mayores modificaciones desde el año 1884, que fue cuando fue adoptado en nuestro país. Y yo pienso que se hacía ya urgente hacer una reforma integral de ese Código Penal para adaptarlo a este tiempo. Por eso creo que resulta interesantísima los planteamientos que se han hecho y que el Congreso Nacional conocerá en los próximos días o semanas, y que va a contribuir significativamente con la posibilidad de que los crímenes y delitos que se cometan en el futuro reciban una sanción adecuada, una sanción ejemplar. Yo soy de la escuela de los que entienden que una condena larga no es la que garantiza la efectividad de la sanción, sino que la garantía de que el sistema funcione y quien sea condenado cumpla el tiempo establecido en la sentencia. Aquí, por ejemplo, la pena máxima era de 30 años
pero pienso que todavía no existe un caso de un condenado que haya cumplido los 30 años. Entonces, ese tipo de situación. Pero lo más importante es que el Código Penal tiene que estar adaptado a este tiempo. Hay diversos delitos que están fuera del código, porque no había la posibilidad de asimilarlo en la vieja norma por la característica especial que tiene. Estamos hablando del siglo XIX. Imagínese usted. Y yo pienso que es necesario hacerlo. El tema es que se planteó la posibilidad de convocar un referéndum para conocerlo. Sí. Es el relativo a las 3 causales y que es el que ha generado la mayor polémica en relación con la aprobación del código, y que el Congreso Nacional determinó que para quitar ese valladar en el camino de la aprobación del código se dejara para una ley, hacerlo mediante una ley al margen del código, o el planteamiento que se hizo de hacer un referéndum para que sea el cuerpo electoral el que determine si se aplica o no las 3 causales. Creo que en los países donde se ha implementado, en muy pocos casos ha sido a través de referéndum, sino que el legislador asume su función como tal, su condición de representante, y entonces carga con la responsabilidad de la decisión. Pero parece ser que existe esa posibilidad de que se haga el primer referéndum en la República Dominicana después de la reforma del 2010 del presidente Fernández, y podría ser que se estrene esta consulta popular con el tema de las 3 causales del aborto. Pero yo digo que si se hace referéndum, hay que modificar la Constitución, entonces, porque el referéndum puede tumbar un artículo de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 37, que es muy estricto. Y cuando llegó allá la reforma, son cosas de las que no se conocen, que llegó con el artículo 37, y se veía un artículo muy duro porque se veía que si había un problema con una madre, había que dejarla morir para no afectar la criatura. Y se inventó el artículo 42, que le da flexibilidad al médico. Entonces yo digo que si se hace referéndum, entonces se quedaría el 42, pero ese 37 hay que reformar entonces la Constitución. Quizás el referéndum lo que va a llamar es a cambiar el artículo, porque por un referéndum no vamos a cambiar la Constitución, creo yo. Bueno, de hecho, ahí se trata de una especie de constituyentes. Sí. En ese caso se trata de que el cuerpo electoral toma una decisión y por lo tanto es asimilada a la Constitución. Hay otros instrumentos que también inciden, que son los acuerdos, convenciones, pactos que ha firmado la República Dominicana en relación con temas que tienen mucho que ver con lo que ha motivado o que se apruebe o se someta a un referéndum el tema de las 3 causales. Pero vamos a ver lo que ocurre con eso. Es un tema pendiente. Sí, el tema que está ahí. Tú sabes que yo, en mi condición, siendo presidente de la Comisión de la Fuerza Armada, vamos a decir así, y vicepresidente de la Policía, nos encontramos con un caso que yo no sé si aquí, en ese código, podía ser parte. Y es que muchas veces hay un policía o un soldado que, actuando en el servicio,
pasa un problema. Lo que se está haciendo ahora es que inmediatamente lo mandan a una justicia civil y cuando va a la justicia civil, vamos a decir así, el policía, a partir de ahí la vida le cambia, porque cuando ya cae preso, ya la policía lo ha apoyado como abogado, pero lo tiene como abogado, se le destruye la familia. Ocurre que el policía lo que hizo fue que a una mujer que le iban a atracar, enfrentó al atracador y pasó el problema ahí. No estamos hablando de policías que bebiendo ron, que son casos diferentes. Entonces, tú sabes que nosotros teníamos, vamos a decir, veníamos con el peso negro de aquellos tribunales militares que a militar y policía, que casi por orden político, digo yo, hacían cosas, se les absorbía. Eso nos llevó entonces a ser más radical, a que ninguno vaya entonces a ninguna esfera que lo califique. Hay alguna gente que han planteado, Olivares, de que por ejemplo, el Consejo Superior Policial, que está integrado por el Ministro de Interior de Policía, está integrado por el Procurador, que es el mayor fiscal del país, está el mismo jefe de la policía, que puede estar algún organismo de derechos humanos, que sea un organismo que en algunos casos se le pueda someter y determine si eso fue un caso realmente en el ejercicio de funciones o si es un caso que tiene que ir a la justicia civil. No que lo determine la policía, sino un organismo donde está también el Ministerio Público. Se ha planteado que eso podría estar en el código. ¿Qué usted cree? Bueno, está el planteamiento de que los militares y policías sean, como usted señala, sean juzgados a través por tribunales, me imagino, primera instancia y segunda, militares y policiales. Sí. Es un planteamiento, un debate sumamente interesante, pero la Constitución de la República no establece ese privilegio para nadie. Tendría que, entiendo yo, producirse una reforma. Sí. Es un tema ya mucho más Tendría que ir a la Constitución. profundo. Bueno, porque no está establecido en la Constitución. Y por tratarse de tribunales de ese tipo, porque sería un tribunal especializado. En consecuencia, es un tema que bastante polémico. Sí. Y muy sujeto a debates profundos desde el punto de vista jurídico. Es un tema que no ha sido solo tratado aquí en el país, Sí. sino que también ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Pero no cabe duda que el actual sistema de justicia ha ido avanzando en su estructura y por lo tanto la posibilidad de este tipo de tribunal especial es un tema bastante polémico. Sí. Usted sabe que el año pasado se hizo un cálculo de que había unos 190 policías que actuando en la función de lo que le corresponde, estaban presos. Entonces ahí comenzó a haber la inquietud. Y como usted dice, si es parte ya de la Constitución, ya eso tiene otros elementos. Claro, y además Sí. lo que sí debería garantizarse es que sean juicios que se celebren, se cumplan en el menor tiempo posible. En esa parte sí es importante. Pero todo parece indicar que esa posibilidad en este momento es bastante remota. Sí, sí. Y ahora mismo con el asunto del COVID se hace más difícil el proceso de justicia. O está siendo más lento. Sí, tengo
tengo entendido que sí, ha sido mucho más lento, o fue más lento en todas partes. Sí. Ya hay la posibilidad de hacer el juicio presencial. Y a partir de ahora también, en determinadas circunstancias, siempre estará la posibilidad del juicio virtual, porque una de las cosas que deja esta terrible enfermedad ha sido la posibilidad del trabajo desde el lugar donde usted se encuentre y de la realización de eventos virtuales. ¿Sabes que yo presenté, doctor, un proyecto de ley del teletrabajo? Y hubo mucha gente que casi se echó a reír de mí. Sí. Estamos hablando nosotros como el 15 por ahí. Sí. Y yo le decía, si viene un problema, uno pensando, y mire, ahora vi que ese proyecto lo tomó, y con mucho gusto, me agradó el diputado Jorge... el hijo de Jorge Rivera. Ah, sí, Orlandito. Sí, vi que lo tomó y con mucho gusto, porque esos proyectos es muy importante. Bueno, el teletrabajo ya es una realidad. Sí, porque se está haciendo esa ley. Sí. Porque es una lo que ha contribuido dentro de la cosa terrible de la pandemia, hay cosas positivas, y una ha sido esa. Lo que ha hecho es comprobar que se puede trabajar desde el lugar donde usted se encuentra. Sí. Ahora, ese es un trabajo cuando es un trabajo fundamentalmente intelectual, de dirección. Pero un ingeniero podría inclusive de alguna manera dirigir desde su oficina la obra en algunos aspectos, pero el albañil o el médico tiene que estar ahí presente. El agricultor. El agricultor. Sí. Entonces, de modo que sí, el teletrabajo es sumamente importante en los ámbitos en que se puede aplicar, pero ya es una realidad el teletrabajo. Sí. Yo aquella vez, lo que me motivó a mí a eso fue que estábamos teniendo estos grandes tapones, Entonces yo a veces calculaba, bueno, una persona viene de, qué sé yo, de Boca Chica a trabajar a la feria. Entonces pierde hora y media, 3 horas. Digo, hay cosas quizás que puede hacer. Y por ahí comenzaba la idea y miren lo que llegó la pandemia. No, eso va en las oficinas, en los lugares del trabajo habrá de ahora en adelante una presencia mínima de empleados hacia futuro. Bueno, con su permiso, vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el buen amigo, ya destacado y experimentado jurista, doctor Eddie Olivares, que como ustedes saben, tiene ya experiencia vasta en lo que son los asuntos electorales, constitucionales, penales, derecho fundamental, y también en los asuntos municipales. Vamos a la pausa. Continuamos aquí conversando en Digital 15, Telemicro Internacional, en este programa de Desafío con el doctor Eddie Olivares. Doctor, yo vi que se hizo mucho esfuerzo para hacer las 2 leyes, la de las agrupaciones, partidos políticos, agrupaciones y movimientos en el 2018 y de la régimen electoral. Eran leyes que venían desde mucho tiempo, aunque al final se hicieron rápido, pero venían de mucho tiempo. Claro. Entonces, hubo varios aspectos que, por lo menos en ese momento, los que éramos mayoritarios en el bloque de senadores del PLD, nos pusimos contentos porque hubo varios aspectos y pensamos que esos aspectos se iban a aplicar. Reducir el uso del dinero en la campaña. Se hizo toda una tabla que tiene que ser así. Límite a los gastos. Sí. Que las primarias que se iban a hacer, si usted perdió en la primaria, ya usted no podía irse por otro sitio. Pero si usted ganó por un partido, no se podía ir. Bueno, muchos aspectos. Y yo veo como que la ley y las 2 se han desvirtuado. ¿Usted cree que debíamos otra vez comenzar a revisar esa legislación y ponerle algunos controles para que se cumplan los deseos? Porque le voy a decir una cosa, y eso no es secreto para nadie. Las elecciones están siendo difíciles para el que no tiene recursos en el país, para todos los partidos.
para poner ejemplo. Sí. Y ningún partido está seguro con una gente que lo agarre y le da su espacio. Sí, eso es así. Bueno, tal y como usted señala, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos se aprobó en el 18, pero el planteamiento inicial para tener una ley de partidos viene desde finales de los años 90, es decir, que llevaba casi 20 años discutiéndose. La verdad es que a pesar de que nosotros en la Junta hicimos una buena propuesta de proyecto, eso se hizo en el año 2012, me parece que lo presentamos, el 11 o 12, y era una buena propuesta, se consensuó con los partidos políticos. Sí. Y luego, en el 18, ya en medio de la pre-campaña electoral, se sometió. Sí. Y se hizo de una manera, sí, se podría decir, precipitada o atropellante, por el hecho de que ya estábamos en medio del proceso. Cada precandidato, sí, de los principales partidos políticos tenía su propia visión sobre la ley de partidos en lo relativo a la celebración de las primarias, sí, asambleas y convenciones. Entonces, cada uno, y no el partido, sí, andaba con su propia propuesta en una hoja de papel y la presentaba. Porque en ese momento los intereses, sí, estaban enfocados en esa competencia, sí, por las candidaturas, sí, a los cargos de elección popular. Eso dañó el proyecto y fue tan improvisado que se colaron hasta errores ortográficos, faltas ortográficas, sí, y casos de copy-paste que se hicieron o se quedaron y no se incluyeron porque se hizo de esa manera. Yo pienso que sí, hay que corregir cosas. Hay algunas que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Sí, sí. Hay otras que el Tribunal Superior Electoral lo hizo, como es el caso de un aspecto que fue muy promocionado por, sí, sí, el liderazgo político y que en los programas se hablaba de él, que era el transfugismo, en el sentido, sí, de que un candidato, alguien que fue precandidato, sí, por un partido en ese proceso, no pudiera hacerlo después de perder o ganar en el mismo proceso por otro partido. Entonces el Tribunal Superior Electoral lo declaró inconstitucional y eso permitió que el presidente Fernández y otros candidatos y candidatas a senadores y alcaldes, sí, que habían salido del Partido de la Liberación Dominicana y habían competido en las internas del Partido de la Liberación Dominicana, pasaran a ser candidatos por el partido que había formado el presidente Fernández. Ese tipo de situaciones hizo que la ley, que era una ley bastante defectuosa, producto de la precipitación con la que se aprobó, se dañara mucho más. Sí. Y eso hace que sea necesario hacer una reforma para corregir errores y para adaptarla a la realidad conforme al mandato a la disposición del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Superior. De modo que esa es la situación que tenemos. Ya
la Junta Central Electoral tiene una comisión que tengo entendido que ha estado trabajando en la revisión de la ley y de la ley orgánica del régimen electoral que se aprobó posteriormente en el año 2019 y que también tiene una serie de fallas de origen que hay que corregir. En el caso de la ley orgánica del régimen electoral, que en gran medida mantiene una parte del texto de la ley 275/97 y que ya era una ley bastante anacrónica, pero pienso que la reforma del 2019 debió ser mucho mejor, pero ahí también primó la improvisación, porque se trató de una reforma, la de la ley de partidos en medio de las primarias y convenciones, y la ley orgánica del régimen electoral ya muy cerca de la campaña electoral. Eso es contrario a la recomendación para una reforma política, que lo conveniente es que se haga en materia electoral bien distante de la competencia política, para que en ese momento en el que los intereses no están moviéndose, interviniendo, se haga entonces una ley en la tranquilidad que necesita el legislador. De modo que ahora, ojalá la Junta Central Electoral envíe con tiempo su propuesta. Tienen ya bastante tiempo trabajándola, para que se haga en esta etapa que estamos, más tranquilo, en la tranquilidad de esta etapa, de un año que no es ni de pre-campaña ni de campaña. Esa es la situación. Mire, hay un aspecto que yo debo tocarlo porque soy, vamos a decir, parte de eso. Usted sabe que a mí, yo tuve el honor, vamos a decir así, de mis 3 veces que voté en el Senado por miembros de la Junta titulares. Usted tuvo en 2 ocasiones. Sí. Y yo debo decir que me siento satisfecho y contento porque lo que yo quería que usted hiciera, y otros jueces lo hicieron. Gracias. Es decir, que en ese sentido, aunque lo podía ver la gente que estaba votando por un adversario a los intereses míos, porque usted venía y viene de un partido con el que yo compito en mi provincia. Sí. Sin embargo, me siento satisfecho porque lo importante no es que esté todo el mundo en un sentido, es que discutan lo mejor. Y al final de lo mejor, favorezca a quien favorezca. En ese sentido, yo recuerdo, como ahora, y quizá usted no recuerda, que en el año 2010, y lo quiero decir porque voy a pasar otro aspecto, porque en el 2010, en un municipio comenzaron a abrir unas urnas que no debían abrirlas, ya estaba todo sellado. Y se corría el riesgo de que cambiara quién iba a ganar, porque eran como por 100 votos. Entonces yo llamé a varios de mis amigos, los jueces, llamé a Kiko Ferri, no pude coger la llamada, llamé a Roberto, no pude, y al final me faltaba llamar, digo yo que al contrario, que era usted. Y yo lo llamé y le expliqué, le digo, mire, yo no quiero que usted gane ahora, sino investigue. Si en realidad por derecho tienen que abrirla, que la abran y lo cuenten. Pero si no es así como yo creo, que no muevan eso, porque ya eso está definitivamente determinado. Sí. Usted hizo su averiguación y al cabo de un tiempo me llamó, me dijo, no es así como usted dice. No, porque si no cambia. Y yo quiero decirlo público, que como que dice usted, ahí lo que eran los míos no lo hicieron, porque quizás no coge la llamada, no se dieron cuenta. Sí, pero quiero, en mérito a la verdad, decir lo que actúa pegado a la ley. Sí, gracias, muchas gracias. Sí. Lo que ocurre es, hay el criterio que en este tiempo ha tenido un papel protagónico en lo que tiene que ver con la conformación de los extrapoderes del Estado, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, en fin. El caso es la idea de que
no deben estar conformados por políticos, que es lo contrario. Hay políticos que le aportan la experiencia. Siempre debe haber algunas personas con experiencia política, porque lo que trata la Junta Central Electoral es político. Entonces, cuando llegan personas que no han tenido en su vida experiencia política, tienen dificultad para comprender la realidad y sus decisiones entonces adolecerán de la falta de conocimiento de cómo funciona la política. Entonces, en la Junta, siempre quienes teníamos experiencia política aportábamos y explicábamos ese tipo de cosas. De lo que se trata es de usted cumplir, como debería ser en todos los cargos públicos, cumplir con su compromiso, el compromiso que usted asume cuando se juramenta en un cargo. Y ese compromiso en lo que tiene que ver con las atribuciones de ese cargo está por encima de usted y de todo el mundo. Entonces, usted tiene que cumplir. Yo procuré siempre cumplir con mi compromiso institucional. Yo nunca recibí una línea de nadie, porque además nadie se atrevía a bajarme línea en las cosas. Todo lo que yo hice, lo hice yo. El caso es que en el PLD, por ejemplo, la mayoría o muchos de los dirigentes, sobre todo dirigentes medios e intermedios, cuando funcionaba la Cámara Contenciosa y todo eso, y en la propia Junta, iban donde mí, y la gente decía, ¿por qué los PLDistas van? No, me tocó a mí un caso de emergencia. Sí. De emergencia. Entonces, yo sí tenía un compromiso, que lo he tenido siempre, de defender la democracia interna de los partidos políticos. Y entonces, si se violaba el derecho de alguien en el PLD, yo lo asumía igual que si era en el PRD o si era en el Partido Reformista o en cualquiera. No importaba. Yo asumía mi rol de proteger la democracia interna de los partidos políticos. Y usted lo dejó incluso de ser, vamos a decir, de proteger también su mismo partido, porque yo recuerdo, porque el aplicar la ley no implica que usted va a mandar a lo suyo. Claro. Yo recuerdo que en una ocasión mi ex colega y amigo, José Rafael Vargas, de la Comisión de lo quería interpelar. Yo recuerdo que Di Mateo Vázquez lo mismo. O sea, tuvo gente que lo veían como cargado, que era más que todo la discusión que había. A nuestro amigo como Reinaldo en un momento dado. Sí, Reinaldo. Era un debate en un momento coyuntural en el que yo tenía que hacer el equilibrio también. Y además, a veces yo sometía propuestas que me decían, ¿la va a someter? Y yo le decía, sí, sométala, porque no es para que tenga mayoría de votos, es para que conten acta. Y entonces se sometía y votaba yo solo. Pero quedaba ahí. Pero yo pienso que fue un ejercicio muy interesante. Yo aprendí mucho ahí. Y me siento muy satisfecho de mi paso por la Junta Central Electoral. Mire, hay otra parte de nuestro amigo común, del expresidente Hipólito, que en esta semana... Muy querido suyo. Sí. Bueno, debo decirle que en realidad yo conocí a su padre primero que a él. Yo lo conocí en el 78, cuando lo iban a hacer secretario, porque el papá mío era de Gurabo. Ya tenían una vinculación. El papá de él era el padrino del papá mío. Yo no lo conocía a él. Los 2 primeros años, 3 peleamos. Yo desde los gremios, él desde como secretario, que era un hombre duro. Pero después de eso, hemos tenido una amistad. De hecho, el reconocimiento que le dio el Senado actual, ya estando el PRM, lo redacté yo. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque yo digo que en el sector agropecuario hay 3 o 4 personas que han sido extraordinarias como ministros, como él mismo, que para mí yo lo considero posiblemente el ministro más destacado, Carlos Aquino González, Pedro Bretón, Sandino de Jesús. Son y los más jóvenes que andan por ahí, que tienen sus valores y independientemente de la política, pienso que ese mérito hay que dárselo. Pero ahora lo vi
que le tiró un riflazo al canciller, Ajá. que le dice que es insensible con la gente del exterior, y también se quejó de un ahijado de él, porque para mí el ministro de Turismo yo lo veía como su ahijado. Le dice, bueno, le reconoció que está trabajando bien, dice, pero que no lo recibe. No. ¿Qué te dice? Bueno, yo pienso que en el partido no hay otro problema que el relativo a la designación de los compañeros en los cargos del gobierno. En el exterior, por ejemplo, los miembros del partido no han sido tomados en cuenta. Esa es la realidad. Y ese es un verdadero problema que tenemos y que debe corregirse. Y aquí en el territorio nacional, por igual, yo pienso que probablemente ni siquiera el 10% de los cargos públicos están ocupados por PRMistas. Y usted sabe, más que nadie, que cuando se produce un cambio de gobierno, lo lógico es que el partido gobierne en su gran mayoría con miembros de su organización, porque esos son los que están comprometidos con el éxito de ese gobierno. Por eso en los gobiernos se dice, el gobierno se menciona, por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Sí. El gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, porque quien tiene el monopolio de la postulación de los candidatos es el partido. Bueno, ahí está la queja del expresidente y nuestro amigo común, Hipólito Mejía. Muchas gracias, doctor. Pienso que vamos a tener que volver a otro programa para hablar de los asuntos internacionales de Perú, algunos aspectos que yo sé que usted conoce mucho. Sí. Vamos a ver si pronto lo hacemos para que hablemos un poquito de lo que ha sido la parte política y económica del exterior. Entonces, muchas gracias. Ha estado con nosotros aquí para Desafío el buen amigo, el doctor Eddie Olivares, ya con una vasta experiencia en la administración de lo que es la justicia, la parte electoral, municipal, y con su experiencia en lo que son ya la acumulación de conocimiento en el área penal, de derechos fundamentales, derechos constitucionales y electorales. Será hasta mañana con otro invitado como el doctor Eddie Olivares. Muy buenas noches, dominicanos. Desafíos. Digital 15 y Telemicro Internacional en la parte de los comentarios de actualidad con su servidor Aristipo Vidal. Comenzamos, por supuesto, por el COVID-19, la pandemia que nos acogota, que nos está ahorcando a nivel mundial. Por supuesto, es lo que significa pandemia. Y, naturalmente, en República Dominicana no podemos ser la excepción. A pesar del esfuerzo de las autoridades para acelerar la vacunación, mucha gente rezagada. Todavía no llegamos a la mitad de los dominicanos que se deben vacunar y, por supuesto, yo diría 1 millón aproximadamente de extranjeros que residen legalmente en el país. Solamente del vecino Haití hay cerca de 500,000 legalmente documentados, residentes en el país, y súmele a esos los de otros países, especialmente de Venezuela, que están aquí también refugiados en República Dominicana detrás de una mejor oportunidad de vida. Vacúnese, que la vacuna es suya. Usted la pagó ya hace tiempo. Bueno, y hablando de la vacuna, tal y como hicimos ayer, vamos ahora a hablar de la planeada tercera dosis de la vacuna que pretende aplicar el gobierno dominicano a troche y moche. Y digo a troche y moche porque tanto la Organización Mundial de la Salud, la autoridad mundial que depende de las Naciones Unidas, como la
Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es la autoridad que tiene que ver con las Américas, tanto América del Norte, donde está Estados Unidos, Canadá y México, como América Latina en sentido general. Por supuesto, nosotros en el área del Caribe, todas las Américas, están aconsejándole al gobierno dominicano que se concentre en vacunar la población, primero los que faltan por la primera dosis, que son la mayoría. Oiga eso, el reporte de las autoridades es que el 45% de los que deben ser vacunados por primera vez se han vacunado y que solo el 25% de los que deben ser vacunados por segunda vez lo han hecho. Entonces, hablar de una tercera dosis. Háganle caso a la OMS y a la OPS, que en República Dominicana no tenemos fama ni conocimiento de que estemos por encima en la ciencia médica, en la investigación médica. Entonces, vamos a hacerle caso a estas autoridades mundiales. Vamos a hacer que los jóvenes, que son los que producen más contagios porque están muy activos en la calle, no olvidemos los llamados teteos. Pero sin teteo, pues yo conozco muchísimos jóvenes que no tetean, que no participan en esto, pero están activos en la calle, con sus amistades, comparten, en las universidades, si están a ese nivel, en los trabajos, desde luego, en la calle, en la esquina, en la visita al amigo, al familiar. Vamos a estimular a esa juventud a vacunarse. Y la juventud, como sabemos, es la mitad de la población. La juventud, hombre y mujer, es la mitad de la población dominicana. Hablando en términos electorales, es más de la mitad. Si fuéramos a hablar de adultos, gente que vota, y se supone que todo el que tiene 18 años ya vota, tiene cédula. Y la cédula es el documento para votar. Vote o no vote. En las últimas elecciones solamente votó el 50% de la gente. El 50% de la gente. Y ese 50% eligió un presidente. Es legítimo, es correcto, es legítimo, porque fue elegido con el voto de la mayoría de los que votaron, aunque no representa en sentido general a la gran mayoría de los dominicanos. Pero es legítimo, para que no nos perdamos, no estoy diciendo otra cosa. Entonces, mi llamado y el de desafíos a las autoridades de este país, comenzando por el señor presidente de la República, es que haga caso a las recomendaciones de estas entidades mundiales, una mundial, la otra panamericana, de todas las Américas, en relación con esta posible tercera dosis. Este servidor, cuando llegue el momento, se la va a poner la tercera dosis. Pero dice el laboratorio de Oxford, que es una universidad mundialmente reconocida y que es además una universidad inglesa, no dominicana, que todavía no se ha confirmado la obligatoriedad o necesidad alta de una tercera dosis, que puede ser útil, pero a los 6 meses de la segunda dosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos provocando que los dominicanos que no son tontos con P comiencen a pensar que ahí hay un negocio, señor presidente. No de usted, no lo acuso a usted, pero es lo que parece, viendo uno tantas cosas que han pasado en estos últimos 10 meses. O ahí está el caso último de la dirección de embellecimiento, donde la dirección de esa entidad está haciendo lo que su gana le da, con la nómina llena de familiares y relacionados suyos por encima de la Constitución y las leyes. La Constitución impide el llamado nepotismo y la ley de administración pública lo castiga. Y esa señora hace lo que da la gana ahí y compra a quien él quiere comprarle. Y compra y ordena lo que él quiere ordenar. Entonces esas cosas nos pueden llevar a pensar que con esta tosudez de aplicar una tercera vacuna, una tercera dosis de la vacuna, hay cosas que se esconden.
O es un negocio, se piensa, una parte de la población, o ahí hay una imposición de un poder externo al país, disgustado con que su gobierno le haya hecho mayor caso a la vacuna china, que es la que está disponible básicamente en la República Dominicana. Obligatorio el tema de Jean Alain Rodríguez, el ex procurador general de la República, cuya vivienda y otras 37 fueron allanadas anoche. Habría que ver, por cierto, si esos allanamientos de noche fueron autorizados por un juez, porque es la única manera, autorizados por un juez, con una justificación de peso, que se pueden hacer de noche. El allanamiento es en las 12 horas del día principales, o sea, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, son 12 horas. Y para hacer después de ahí o antes de ahí, se requiere la autorización de un juez. Y en este caso de Jean Alain Rodríguez, lo que estamos viendo claramente es una lucha de poder en la Procuraduría General de la República. Y lo decimos porque el pasado jueves, Jean Alain Rodríguez trató de salir del país a una situación familiar donde se graduaba su hijo fuera del país, en Miami, en la Florida. Y ocurrió que se le fue impedida la salida. Eso todos lo sabemos. Pero ayer, la magistrada Miriam Germán, en una carta evidentemente personal, no de la Procuraduría General de la República, porque no tiene membrete, no tiene el timbre de la Procuraduría, y está firmada de puño y letra por ella, sin su nombre en letras, sino su firma, que por cierto firma igual que su nombre, no es una firma de garabato como hacemos muchos, entre ellos quien les habla. No, su nombre completo, Miriam Germán Brito. Ella está diciendo claramente que los dos procuradores adjuntos, tanto la señora que está a cargo de la persecución como del que está a cargo de PECCA, del asunto de la corrupción, estuvieron en contra de la posición de ella, de la jefa, de la eliminación de la llamada alerta migratoria, que es lo que se le puso a Jean Alain y que ella le quitó porque las quitó todas, considerando que esta es una situación en la que de manera ilegal se impide la salida, que solamente la puede colocar un juez, no un fiscal, un juez. Entonces, estamos hablando ahí, entre paréntesis, del debido proceso que está en franca violación. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que precipitaron entonces los allanamientos. Precipitaron los allanamientos a Jean Alain, su casa, la de su madre, una casa de familia donde la señora no está en el país, de mucha gente que ellos asocian a Jean Alain para los fines de someterlos a la justicia. Hoy lo sometieron a la justicia. Y el propio Jean Alain Rodríguez, en conversación telefónica esta mañana con un popular programa de radio y televisión, declaró que se entregaría, que se presentaría a la Procuraduría y que ahí habría lo que tendría que hacerse. A esta hora uno no sabe porque el programa se graba en la mañana y uno supone que está detenido en esta acusación porque detuvieron a un señor que acusan de ser su cómplice, ¿verdad? En una asociación de malhechores y muchísimas otras cosas que se le imputan. Bueno, esta actitud de enfrentar a la jefa, que es la Procuradora General de la República, por parte de estos dos adjuntos, la de persecución y el del PECCA, nos indica que el tema de ese pugilato en la Procuraduría se está balanceando a favor de estos dos señores y por supuesto del gobierno, y digo por qué.
Se ha hablado de la Procuraduría o del Ministerio Público y hasta de la justicia independiente. Pero la propia procuradora dice en su carta, ya comentada, que se le presentaron 2 funcionarios que no son del área judicial. Que no son del área judicial y son funcionarios. Entonces, ¿de dónde son? Del gobierno central, evidentemente. Del gobierno central. ¿Dónde está la independencia entonces del Ministerio Público? Que nosotros nunca hemos creído en eso. Yo creo en doña Miriam, que es una mujer seria, a quien le pesa el ruedo de su falda. Pero evidentemente que aquí no hay independencia. Y la venganza, la persecución por retaliación está clara por parte de estos 2 procuradores adjuntos. Está clara y se están imponiendo. Una de 2, o la procuradora impone su criterio como responsable del Ministerio Público, o tendrá que tomar una decisión con respecto a su permanencia en ese cargo. Esa es la verdad. Anoche, amigas y amigos, les decíamos que nos ocuparíamos del tema del diputado que no se sabe cómo se llama. Él se llama Luis René, pero fue declarado chiquito, recién nacido, como Guzmán Fernández, los mismos apellidos del presidente Antonio Guzmán. Y 20 años después, él mismo se hizo declarar con otros padres y otros apellidos, por supuesto. Resulta que son sus parientes, los segundos que lo declaran. Él es diputado del PRM, del partido oficial, del partido de gobierno. Y por lo tanto, corresponde a la Cámara de Diputados tratar urgentemente este asunto porque es muy grave. El poder legislativo, de acuerdo con la Constitución, es el primer poder del Estado. Son 3 formalmente: legislativo, ejecutivo y judicial. Y el primero que se menciona es el legislativo, y un diputado es parte de ese poder. Por lo tanto, corresponde de manera clara y contundente a la Cámara de Diputados y a las autoridades en sentido general esclarecer esto, que evidentemente que va a terminar con la expulsión de este diputado de esa Cámara y de ese poder. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente que ahí hubo un manejo para conseguir una visa norteamericana. Mañana Desafíos regresa con ustedes. Adriano Sánchez Roa y este servidor, siempre a su servicio. Así pues que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.